Bueno, buenas tardes. Ahí ya estamos saliendo en vivo y en directo a través del Facebook de La Indija Ediciones. Bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es una enorme alegría encontrarnos hoy para la presentación virtual de este libro, Educar Saberes Alterados 2, Lo que no tiene cierre, que se presentó ya eh, con el seminario en Buenos Aires. Bueno, hoy nos reunimos acá para bueno, presentarlo nuevamente o juntarnos a charlar en torno a este libro. Bueno, desde Paraná, desde Buenos Aires, estamos acá reunidos para conversar con todos quienes estén ahí escuchándonos y viéndonos. Así que bueno, este para nosotros es un libro que vuelve a abrir una conversación necesaria y persistente, que es cómo pensar el acto de educar en tiempos que se vuelven cada vez más inciertos. Contarles que este volumen reúne voces que desde distintas trayectorias y disciplinas también se atreven a interrogar aquello que la educación no puede clausurar: la potencia del encuentro, la fragilidad de los lazos, las condiciones materiales y simbólicas que habilitan o impiden la transmisión. Así que es un libro que no ofrece respuestas fáciles, en cambio propone preguntas que incomodan, que desarman automatismos y que esperemos amplíen el horizonte para quienes habitamos las instituciones educativas. Así que bueno, bienvenidas a sus compiladoras, a Gabriela Dicker, a Graciela Frigerio y a su presentadora y también autora, Norma Barbayelata. Este libro, como decíamos, reúne varias voces que las voy a nombrar, todos autores de mucha trayectoria: Norma Barbayelata, Bárbara Bricioli, Sandra Carli, Gabriela Dicker, Graciela Frigerio, Débora Cantor, Daniel Corinfeld, Alberto Martínez Bom, Silvia María Paredes, Humberto Quinceno Castrilón, Facundo Rodríguez Arcolía, María Silva Serra, Carlos Escliar, Graciela Soler, Flavia Terigi, Patrice Vermerén, y también incluye la reedición de un artículo de Stanislao Antelo en homenaje también a él. Así que bueno, quienes están mirando y escuchándonos, contarles que van a poder dejar sus preguntas, comentarios a través de Facebook. Nosotros vamos a ir pasándolos, así podemos generar de esto una charla. También nos acompaña hoy Armando Salzman, presidente de la Fundación La Endija. Así que vamos a comenzar con él, unas preguntitas y después seguimos, perdón, unas palabritas y después seguimos con Gabriela Dicker. Bueno, muchas gracias. Yo lo único que quiero dejarles es un saludo de bienvenida y un saludo de agradecimiento a todas y a todos por hacer de este libro un escalón más en nuestra pelea cotidiana para que el país sea el país que queremos y no el que nos quieren imponer. Editar un libro como este, pensar las cuestiones que el libro plantea, es hoy no solo un desafío, es una satisfacción profunda de la pelea que estamos dando. Hace muchos años, cuando yo era chico, allá por los 60, en situaciones parecidas, no tan tremendas como esta, mi viejo siempre decía: mira, lo lindo es lo feo que se está poniendo. Y bueno, claro, eso era para mí y eso era para él, supongo, el abrir la oportunidad a la pelea. Es decir, bueno, sí, se está poniendo así, pero eso nos va a permitir pelear y eso nos va a permitir seguir diciendo en voz alta lo que pensamos. Y yo creo que eso es lo que hacemos desde la Endija, desde la editorial de la Endija también. Así que muchas gracias a todas por participar hoy y muchas gracias por este libro. Bueno, sigo yo. Muchas gracias, Laura y Armando, por crear este pequeño espacio para que podamos seguir conversando sobre el libro. Yo solo comparto un poco de dónde surge la iniciativa de este libro. Un día cualquiera del año pasado, de hace más de un año, con Graciela advertimos que se cumplían 15 años desde el momento en que habíamos decidido cerrar la Fundación SEM, el Centro de Estudios Multidisciplinarios, y que por lo tanto cumplían 15 años el último libro que habíamos publicado a través del sello editorial de la Fundación, que era del Estante Editorial. Y ese libro era sobre un tema, ese último libro fue sobre un tema que sin ninguna duda hoy nos interpela más que nunca, que era el tema de la alteración. Si hay un tiempo alterado, transformado, trastocado, transfigurado, descompuesto, es el tiempo que estamos viviendo y nos pareció entonces
que era una buena ocasión para volver a reunirnos, a pensar la alteración en este nuevo tiempo, en este periodo largo que había pasado, y ahí pensamos, bueno, ¿y por qué no hacemos un libro? ¿Por qué no hacemos otro libro? Y bueno, y acá estamos, con este libro, de alguna manera recreando aquellas escenas que habían sido tan típicas y tan entrañables para muchos y muchas de nosotras del SEM, de poner en común unas ideas y poder reflexionar con otros sobre asuntos que son difíciles, que son dolorosos, pero que necesitan ser pensados. Y en este sentido, tratamos de pensar este nuevo libro, incluso el seminario, que en agosto fue el espacio en el que intercambiamos las ideas que están en el libro. Tratamos de pensarlo, decía, no como una vuelta atrás, no nos movía, no nos mueve, una vocación nostálgica, diría yo, tampoco como un nuevo comienzo, bueno, vamos a iniciar a partir de ahora algo de aquel estilo, sino como una manera de insistir en un estilo, en un modo de pensar que no es otro que pensar en compañía, ¿no? De pensar con alguien más. Entonces convocamos a escribir en este libro, por supuesto, a viejos y viejas amigas, como Norma, que está acá presente, que nos acompañó, Norma y muchos nos acompañaron durante muchos años en aquella aventura de pensar tantísimos temas, ¿no? Como lo político, lo común, la cuestión de la estética, el amor, las identidades, las infancias y sus plurales, y tantos temas que fueron constituyendo en aquellos años una agenda un poco marginal de asuntos, que era la agenda STEM, marginal de las agendas oficiales, de las agendas académicas, en los márgenes de esas agendas, incluso de las agendas de las distintas disciplinas. Y también decidimos convocar a las nuevas generaciones, a un puñado de jóvenes que se reconocen parte de una tradición, se reconocen parte de la tradición de un modo de pensar las cosas, pero a la vez lo recrean, lo transforman y están pensando cosas nuevas. En definitiva, juntamos en este libro, invitamos a escribir en este libro a la gente de la que queríamos saber qué estaba pensando, a la gente que queríamos escuchar, a la gente que queríamos leer, para descifrar un poco este mundo en el que vivimos hoy. Y este es el resultado. Yo nada más quiero agradecer, siempre estaremos muy agradecidas, la generosidad de los autores y las autoras que rápidamente recogieron el guante y se pusieron a pensar sobre estos temas. Y por supuesto, agradecer a la Endija, a Laura, a Armando, que no dudaron también en hacerse cargo y acompañarnos en esta aventura, y que siguen manteniendo vivos y en circulación aquellos libros que queremos tanto y que habíamos publicado con Del Estante. Lo último que quiero decir es que, como ya anticipó Laura, el libro incluye un artículo de Stanislao Antelo. Y quiero decir algo sobre esto porque lo que decidimos fue incluir un artículo de Stanislao que publicamos en el primer libro de la serie Educar, del SEM, en el año 2005, que fue Educar, ese acto político. A esta altura es un artículo que tiene 20 años, pero que toca una serie de temas de un modo tal que sin ninguna duda interpela el tiempo presente. Es un artículo sobre la educación como influencia, la educación como pensada como ese acto que quiere influir sobre el otro, que quiere hacer algo sobre el otro, y que es justamente donde falla esa intención que se forma un sujeto libre. Y nos parece que en estos tiempos de tanta confusión sobre si la libertad está antes o después del acto educativo, Estanislao venía a decir algo otra vez que era importante que dijera,
No lo incluimos aquí a modo de homenaje porque para eso sería insuficiente y tampoco lo incluimos aquí para olvidar un poco su ausencia. Incluirlo quizá vuelve más profunda su ausencia, hace sentir más todavía la ausencia de eso que en la dedicatoria llamamos ese interlocutor fenomenal que era Estanislao y que era ese alterador de todo pensamiento conformista. Así que, bueno, esto de conjunto ha producido esta versión 2, este tomo 2 de Saberes Alterados. La dejo a Graciela ahora. Wow, gracias. Bueno, gracias Laura, Armando, Gaby, así como todos, a medida que te escuchaba, Gaby, pensaba que era difícil agregar muchas cosas a la presentación que hiciste. eh, Así que voy a decir muy poquito y voy a pasar la palabra a Norma porque parte de esta presentación también nos hace sentido porque Norma podía tomar la palabra y porque, bueno, porque podíamos hacerla así como en simultáneo entre Paraná y Buenos Aires y de alguna manera, no sé, las distancias no necesariamente se anulan, pero a veces no son un obstáculo, digamos, ¿no? Entonces, un par de cosas es que el libro se titula, como bien mencionaron Laura y Gaby, Saberes Alterados, pero tiene como un pequeño subtitulito agregado, digamos así, ¿no? Medio estrafalario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque dice, Saberes Alterados 2, lo que no tiene cierre, ¿no? Imagínense que es un libro que se hace a propósito de que hace 15 años algo se cerró, ¿no? Entonces, querría detenerme un minuto ahí, simplemente explicitando lo que muchos y muchas de ustedes no solamente saben, sino que quizás comparten, que hay algunas actividades muy propias de la condición humana, condición, por supuesto, llena de errores, de fallas, de aspectos oscuros, turbulentos y hasta desagradables. Pero digamos que instituir y transmitir son dos rasgos de identidad propios del humano, ¿no? Unos modos de instituir, nosotros le decimos insistituir, y unos modos de transmitir, ustedes recordarán que la transmisión para toda la gente que digamos, con la que compartimos tantos años de intercambio de ideas y de intercambio de intervenciones, porque también el SEM era un lugar de intervención en espacios concretos, en distintos lugares. La transmisión siempre fue, transmitir siempre fue un verbo que quisimos reivindicar, ¿no? Entonces, entendemos que, y en relación quizás con lo que también Armando señalaba, ¿no? Que en estos tiempos que algunos y algunas, y quiero destacar esto que no se puede sonar un poco extraño, no es que todo el mundo está hoy preocupado, temblando, inquieto, preguntándose sobre lo político, lo público, lo común, la estética, el amor, ni siquiera los saberes, ¿no? También uno podría decir que en estos tiempos corren unas tentaciones a ver, de no querer saber y otras tentaciones de inculcar ignorancia, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, nos parecía importante decir que para algunos y algunas, lo que no tenía cierre, más allá de instituciones que en su manera de renovarse, de remodelarse e incluso de abrirse y de cerrarse, de algún modo son siempre instituciones efímeras, por decirlo de algún modo, por decirlo conceptualmente, ¿no? Es decir, son instituciones cuando algo ahí produce efecto de institución. Si no son organizaciones que pueden perseverar por siglos, pero no son necesariamente instituciones. Pero les decía, para algunos de nosotros lo que no tiene cierre es algo de un deseo de saber, de una voluntad de investigar, de, digamos, una opción por unas formas de intervención. Porque como decía Gaby, recordando a Estanislao, es decir, bueno, educar tiene que ver con que uno afecta la vida de los otros, ¿no? Y no da lo mismo ni el deseo que habita la manera de intervenir, ni el efecto que la manera de intervenir produce en los otros. Pero bueno, dentro de la condición humana entendemos que para algunos y para algunas hay cosas que no tienen cierre, ¿no? Las ganas de querer saber, de adentrarse en lo no sabido, digamos, y de querer pensar y pensar, como señalaba Gaby, es hacerlo con otros.
en este pensar con otros desde que yo recuerdo, digamos así, en la historia del Zen, para circunscribirnos a esto, Norma Arballerata siempre fue un interlocutor, ¿no? Siempre fue una representante no solo de esa, digamos, de esa equívoca, compleja y múltiple formación que la caracteriza, venir de la filosofía, dedicarse al psicoanálisis, digamos, trabajar en la clínica, trabajar en la educación, pero Norma siempre estuvo, digamos, dispuesta a, a poner sus saberes en estado de posible alteración. Digamos, nunca fue, digamos, tiene sus principios, tiene lo irrenunciable, a mí me gusta llamarlo lo irrenunciable, y después está dispuesta no solo a alterarnos con sus maneras de pensar, sino a dejarse alterar por los intercambios que sostuvimos con ella. Entonces, Norma, si ustedes retoman esa colección que, como bien decía Gaby, Laura y Armando sostienen viva en el sentido que vuelven a imprimir, que lo vuelven a volver disponible, digamos, Norma está ahí presente con una manera muy particular que es la de ella de asociar, volver disponible algunas cosas y conmovernos en el sentido no meramente de emocionarnos, que si quieren también, sino de movernos de algunos lugares para asegurarse de que no sean fijos. No, en el libro Patrice Vermeulen habla de la importancia para el saber del pensamiento nómade, ¿no? Que hay que desbanalizar de algún modo, pero bueno, Norma estuvo ahí, siempre ahí. ¿No? En las acciones que hicimos, en las formaciones que organizamos, en los seminarios. Y bueno, qué sé yo, por un concurso de circunstancias no pudo acompañarnos en el seminario que tuvimos en Buenos Aires. No puede ser, no podemos quedarnos sin verla y escuchar a Norma, a pesar de que en el seminario alguien leyó una parte de su trabajo. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo para, no solo para volver a presentar el libro, siempre es bueno volver a presentar los libros, sobre todo en tiempos donde los libros empiezan a ser piezas raras, digamos así. Una ocasión para encontrarnos, para vernos y para que Norma pudiera, así de viva voce, compartir con quienes nos escuchen todo lo que estuvo pensando, una parte al menos de lo que estuvo pensando a propósito de la alteración, de los saberes e incluso de la historia de este grupo de contornos irregulares y fronteras porosas, como fue esa institución efímera a la que llamamos EM. Norma Arbayelata, qué gusto poder al fin escuchar tus ideas y darlas a escuchar a otros. Por favor, gracias. Bueno, ¡ay, Dios mío! ¡Qué fuerte, chica! Sí, o sea, realmente para mí es un gusto también poder participar de la presentación del libro, porque la verdad que no haber podido estar en Buenos Aires fue algo que me dejó con las ganas, ¿eh? Entonces, está bueno, digamos, que nos encontremos aquí y que hagamos este rato de intercambio más que de una presentación mía, lo pienso también como un espacio de intercambio. Y lo primero que pensé cuando pensé, vamos a presentar el libro, porque lo de Buenos Aires era un seminario, entonces tenía otras características. Y esto es claramente la presentación de un libro, es como que me di cuenta de esto que recién decías vos, Graciela, que estamos como haciendo una actividad que pareciera ser que fuera casi un acto de un fenómeno en extinción, ¿no? Es decir, que nos hayamos puesto a escribir un libro, que nos hayamos puesto a editar esto que hacen Armando y Laura, siguen editando libros y que después además lo presentemos. Digo, bueno, esto es un anacronismo. Y después digo, bueno, más que un anacronismo es un acto contracultural en contra de la cultura hegemónica, digamos. Es decir, es un acto de resistencia que evidentemente esto es algo que atraviesa todo el libro, que está en la intención de la invitación, imagino yo también, y en el catálogo maravilloso de los libros de la Endija, ¿no? Es decir, ese catálogo de distintos ladrillos que hacen a la resistencia desde el campo del pensamiento respecto de múltiples temas, es decir, muchísimos temas.
Así que pensaba que sí, que estábamos aquí desde ese lugar que bien puede nombrarse con el neologismo de Graciela, el de la institución, digamos. Es re difícil, Graciela. Es decir, pero bueno, esa insistencia en seguir sosteniendo este acto de transmisión, porque aún en la presentación de un libro estamos en un acto de transmisión donde hay algo de lo que estamos queriendo pensar que se realiza precisamente porque vamos a decir algo y que de alguna manera entendemos que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de proponer a alguien una perspectiva, un modo de entender algo de lo que nos está sucediendo. Y de todo esto, digamos, trata el libro porque de algún modo en esta cosa de insistencia y que Graciela hablaba recién de lo que no tiene cierre, la cosa fundamental que emerge y que emerge en muchos de los artículos del libro es que no debemos olvidar que lo que no tiene cierre es precisamente la construcción de lo humano, que es algo que lo dice Lorenz, que lo dice creo que Bárbara, es decir, en varios artículos lo dice Débora también, es decir, nosotros y tal vez nosotros mucho menos que otros, eh, tenemos a veces la fantasía de que el hombre ya está hecho. Y no, el hombre no está hecho. El hombre como ser humano se está haciendo permanentemente. Entonces, y a su vez en este hacerse nos vamos haciendo tomando derivas y caminos en función de lo que estamos haciendo con nuestro aparato psíquico, lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos. Es decir, si yo de alguna manera dejo de pensar, si dejo de alimentarme respecto de ciertas reflexiones, puedo empezar a construir mundos que son muy diferentes de los mundos que estoy intentando construir en la medida en que mantengo un diálogo donde seguimos construyendo mundo. Porque también aquí hay algo que aparece en todos los artículos y es que nosotros seguimos usando el lenguaje como un modo de construir mundos porque seguimos habitando un mundo que no es el mundo del algoritmo, sino que es el mundo que es un plexo de significaciones. Es un mundo que está hecho precisamente con las maneras en que entendemos el mundo. Entonces, en la medida en que lo vamos construyendo, lo vamos reflexionando y lo vamos entendiendo. Me acordaba recién de algunas cosas que leí de Delfina Arias, que hablaba de los encuentros de los ateneos en relación a las prácticas y cómo la escritura de las prácticas permitía que esas prácticas fueran otras, que ya no son las prácticas las mismas si uno las va a escribir para compartirlas con alguien, a que si uno está en los distintos lugares en los que nosotros llevamos adelante nuestras prácticas, sea en el hospital, como estuve hoy a la mañana, sea en un aula, es decir, sea en un hogar, como a veces estaba Delphi con los chicos que están en situación de calle. Entonces, esas prácticas, que son prácticas muy difíciles de transitar si uno no tiene un horizonte desde el cual pueda pensarlas. Pero bueno, volviendo a lo de la presentación del libro, eh, el libro emerge, como dijeron Graciela y Gaby, desde lo que ellas pensaron, pero nosotros del otro lado recibimos una invitación. Y entonces respondemos a la invitación que dice algo así como resignificar algo de lo que habíamos trabajado en Saberes Alterados 1. Bueno, la palabra resignificar es una palabra inmensa porque, entre otras cosas, implica que podamos resignificar. Es decir, yo no puedo decidir que voy a resignificar porque quiere decir poder encontrar un nuevo
significado y eso puede ocurrir como puede que no. Entonces, me parece que ese aprecup, ese volver sobre aquello, era una apuesta, digamos, a intentar poder encontrar nuevos sentidos. Eh, cuando me pongo a pensar respecto de esta invitación, donde de alguna manera dicen explícitamente en la invitación Gabriela y Graciela que no es una invitación para pensar el SEM, no es una invitación para ponernos nostálgicos respecto de aquello que hicimos y que ahora ya no está. De todos modos, yo digo, en el trabajo no pude dejar de darme vuelta y mirar para atrás y ver, digamos, algo de lo que estuvieron diciendo recién Gabriela en relación a las cosas que hicimos en el SEM. eh, Porque no fueron solo los seminarios, fueron las diplomaturas, fueron los cursos, es decir, fueron muchísimas otras actividades. Y recién cuando le escuchaba a Gaby, Gaby hablaba de la agenda, ¿no? Y yo pensaba que es muy importante recordar esa agenda, porque es una agenda importante, pero hay algo que me resulta más difícil y que me gustaría poder decir algo de eso, y encuentro que en los textos encontré cosas, que es el estilo. Es decir, el estilo de transmisión del Zen, que es algo que de alguna manera yo retomo en relación a algo que había dicho Humberto en relación al estilo, que él decía algo así como, nosotros, él está en Colombia, ¿no? Y entonces decía, nosotros esperábamos la palabra del SEM y la palabra del SEM nos esperaba a nosotros. Entonces, esa cuestión de estar a la espera de una palabra, que al mismo tiempo era una invitación a hablar, me hizo pensar en muchísimas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la escucha, que de alguna manera algunas cositas voy a decir, pero fundamentalmente en el valor de dar la palabra y en ese gesto de dar la palabra solicitar una palabra, ¿no? Es otro, pero al mismo tiempo solicitar que el otro diga algo. Y entonces me cae la ficha, digamos, que se trata de la función fundante de la subjetividad, solicitar la palabra del otro, es decir, al mismo tiempo de lo que se hacía también con la palabra del otro, que es la posibilidad de escucharla, como dice Scliar, siendo todo oídos. Entonces, yo recordaba un trabajo de una psicoanalista francesa sobre el tema del autismo. Ella trabaja en París con mamás de niños autistas que varias de ellas vienen de pueblos, de países africanos, de Asia, que vienen huyendo de guerras, revoluciones, desastres, es decir, emigradas, exiladas, que llegan a París. Mujeres que traen historias tremendas y que de repente, bueno, tienen un hijo autista, lo llevan al hospital y esta mujer trabajaba con la mamá y una intérprete de la lengua que hablaba esa mamá, el niño y ella. Entonces, cuando el niño balbuceaba algo, ella le preguntaba a la mamá, ¿qué dijo? Y entonces la mamá decía, no sé, no dijo nada. Entonces le preguntaba a la intérprete, y entonces la intérprete decía, es un sonido que puede ser agua o que puede ser papá. Bien, precisamente lo que teorizamos respecto de una de las cuestiones que falla en el autismo, digamos, es la posibilidad de la mamá
de transformar el sonido en mensaje. Es decir, hay algo donde ella no puede hacer esta labor que hacen todas las mamás, digamos, que es escuchar el que hacen los bebés, que no lo entiende nadie. Mucha gente le dice, ¿qué dijo? Le preguntándole a la mamá, porque ella es la que va traduciendo y transformando el sonido en palabra. Entonces, me parecía que a veces no dimensionamos que con ciertos modos de proponer y de invitar, con ciertas formas, cambiamos la bocha completamente. Es decir, no se trata solo de lo que pensamos, no se trata solo de lo que articulamos, sino que se trata fundamentalmente en el cómo estamos articulándolo, cómo estamos pensándolo para que tenga una eficacia humanizante diferente. Entonces, y también recordaba otro episodio de una película que se llama Todo comienza hoy, que he trabajado bastante, lo trabajé cuando hicimos el, la diplomatura sobre infancias, no la de adolescencia, sino la de infancia. Y es un jardín de infantes y hay un niño que le estira el pie y le muestra las zapatillas con los cordones desatados al maestro. Y entonces el maestro lo mira y le dice, ¿vos querés que yo te ate las zapatillas? Y entonces el niño le dice, entonces el maestro le dice, bueno, dice, pedime que te ate las zapatillas. Y el nene vuelve otra vez a meter la pata adelante porque evidentemente hay algo respecto de entrar en el lenguaje, que no es una tarea sencilla, hablarle a otros, dar una charla, no es una tarea sencilla. Y si uno tiene esto que también dicen Graciela y Gaby, no sé si es en el prólogo o en la invitación, la amistad como haciendo guardia, ¿no? Es decir, esa guardia que hace la amistad tiene que ver con esto que estoy diciendo de, decime, ¿querés que te ate las zapatillas? Yo te las voy a atar, pero pedímelas. Entonces, es allí que el niño puede decir, atame, algo así, para que entonces el maestro le ate las zapatillas. ¿Mm? Entonces, hay algo en este estilo que es muy, muy difícil de precisar y que a mí me parecía que era muy importante destacar porque tiene que ver con el cuidado de la palabra y el cuidado de la escucha. También me acordaba en relación al cuidado de la palabra un texto que nos dio de leer para leer nuestra profesora de literatura de cuarto año, cuarto, quinto año. Imagínense, El alajadito de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y la estirpe de los alajaditos era una estirpe que desaparecían, en lugar de morirse, desaparecían. Bueno, es todo como para, después pensaba, es como para volverlo a leer ahora, porque qué resonancias, ¿no? Bien, lo que ocurre ahí en el alajadito es que el alajadito tenía una sensibilidad tal que los que le hablaban entibiaban el aliento con las manos para para que sus palabras llegaran al alajadito. Les digo que es la única imagen, tengo dos imágenes que me quedaron del libro de hace 40 años atrás, 50 años atrás, y una de ellas es la imagen de entibiar las palabras. Me pareció una genialidad total y me parece que viene de la mano de esto que estamos diciendo, es decir, de que la amistad haga guardia, de que las palabras se puedan entibiar y que hay algo en relación a la escucha que también tiene muchas resonancias con la escucha psicoanalítica, pero de otra manera, ¿no? También me quedé pensando en relación a esto que recién comentaban, ¿no? Graciela y Gaby, en relación a lo que fue la alteración que fue los saberes alterados uno
que tenía el epílogo en el lugar del prólogo, el prólogo en el lugar del epílogo, y que es el libro del cierre, ¿no? Y que Graciela y Gaby dicen algo así como un cierre puede ser un acto de emancipación. Y yo entiendo que sí, y creo que fue también uno de los grandes aprendizajes que pude hacer trabajando cerca de Graciela, porque esto sobre todo lo vi cuando estábamos en los trabajos en la universidad, ¿no? El lugar que le daba a las aperturas y a los cierres. Y el cierre puede ser un acto de emancipación en la medida en que no quedamos prendidos o prendados de la nostalgia, de lo perdido, de lo que se va, de lo que no va a ser, y podemos también habitar ese espacio que por momentos se abre como un espacio angustioso, porque cuando uno cierra algo no tiene otra cosa a la mano, porque se cierra y no es que ustedes cerraron el SEM y ya tenían, no, no, eso se cerró. Y es un acto de emancipación porque dejamos un espacio abierto y se verá qué pasa con ese espacio. ¿Eh? Y en ese sentido es que me parece que es muy interesante poder pensar la cuestión de la emancipación. La otra cuestión que tenía como características los encuentros del SEM era esta cosa de lo internacional, pero desde una perspectiva diferente de que cierta impostura, ¿no? De publico en una revista internacional o ciertas formas de darse importancia, sino que la internacional aquí para mí cumplía la función esta que también recién destacó Graciela, que es la posibilidad de exilar los propios textos, de hacer un trabajo eh, de escucharte, de escuchar temas, porque lo que era increíble cuando recuerdo ciertas conferencias de los colombianos o ciertas charlas de algunas personas que venían de Francia, eran las consonancias y al mismo tiempo las diferencias. Entonces, era como un lenguaje común, pero que desarmaba lo que de alguna manera para mí era lo obvio. Entonces, en ese punto es que aparece esta cuestión de esas perspectivas, incluso esa diferencia de acentos entre los distintos lugares que no necesariamente eran de otros países, estos acentos que servían para descompletar o para, de alguna manera, poner en tensión lo que nosotros llevábamos, ¿no? Em, y decía recién que pensaba también desde el psicoanálisis cómo operaba, digamos, las formas del SEM en relación al cuidado de la transferencia, es decir, esta amistad como guardiana es también una amistad, es un cuidado de la transferencia de trabajo, ¿no? Y Graciela habla en alguno de sus textos sobre los amuletos y las brújulas, ¿no? Que los amuletos y las brújulas tienen que ver, digamos, con estos objetos que de alguna manera nos producen un espacio de confianza. El amuleto de algún modo nos produce un espacio donde podemos estar tranquilos porque estamos protegidos, ¿no? Esa protección que da el amuleto y la brújula que va a tener que ver con la posibilidad de orientarnos y que esta orientación a mí me parece que es fundamental en este tiempo yo pensaba en este tiempo de desastre, que es algo que yo retomo, el desastre en su sentido etimológico, desastro, es decir, cuando los astros no nos guían. Durante mucho tiempo los seres humanos se orientaron en el mar. Ahí vi los relámpagos detrás tuyo, Gaby. Se orientaron, tenía que estar sin nubes el cielo, digamos, por los astros. Entonces, estamos en tiempos donde, bueno, tal vez la industria cultural nos propone otros astros
o propone otras formas de orientación. Eh, Quiero decir, los medios de comunicación de masa proponen ídolos y astros, digamos, pero que en realidad producen, digamos, una captura imaginaria que no tiene que ver con la orientación simbólica que producían realmente los astros, ¿no? Y entonces me parece que estos trabajos también nos permiten dar orientación a lo que nosotros venimos pensando de nuestras prácticas, es decir, poder reorientar cuando nos sentimos perdidos, porque precisamente parte de lo que nos ocurre es que nos sentimos perdidos más de una vez. Es decir, que los trabajos, yo no sé si es porque estoy vieja o por qué, pero ninguno de los libros del Zen me gustó y me entusiasmó tanto como este. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero para mí fue el más rico de todos. Y entonces, en ese sentido, en que estos trabajos funcionaron como amuletos y como brújulas, también se me ocurrió pensar que estos trabajos habían funcionado como las cartas que Kafka le envía a la muñeca. O sea que hay un relato, vamos a empezar por el principio. Porque tal vez yo sé que Gaby lo sabe y que Graciela también, pero a lo mejor el resto no. Hay un cuento de Kafka que es maravilloso, y es que una niña se encuentra con una niña en una plaza y la niña está llorando desolada. Y entonces le pregunta, ¿qué te pasa? Y entonces le dice, se me perdió mi muñeca. Ay, le dice él, no, no se perdió tu muñeca. Cuando yo venía para la plaza, yo la vi que se estaba yendo y me dijo, decile que no se preocupe, que yo mañana le escribo una carta y le digo dónde estoy. Y la niña se quedó charlando con este señor que le explicó cómo estaba la muñeca y que mañana le iba a escribir la carta y se calmó completamente. Entonces, al día siguiente, el señor va a la plaza con una carta que le escribe la muñeca, que le dice que se tuvo que ir, que no le pudo avisar que se tenía que ir porque la llamó su madre que estaba enferma y que por lo tanto va a estar unos días afuera. Entonces, pero que mañana le vuelve a escribir, y entonces, bueno, va hilvanando distintas cartas donde finalmente la muñeca a la semana o a los 10 días le termina diciendo que no va a poder volver, que las cosas en su casa se han puesto muy complicadas y no va a poder volver. Y la niña acepta sin sentir esa angustia desgarradora la pérdida de la muñeca. Entonces, en ese punto es que digo que estos trabajos funcionan también, además de funcionar como amuletos y de funcionar como brújulas, funcionan también como las cartas que la muñeca le escribe a la niña, en el sentido de cartas que cuando estamos muy desanimados, que cuando estamos muy tristes porque hemos tenido que enfrentar una situación en la institución en la que estamos trabajando, donde ya no tenemos presupuesto, donde la gente no sabe qué hacer. Entonces, recibir, leer alguno de estos trabajos funciona como esas cartas que de alguna manera nos permiten reanimarnos y pensar que esto ya va a pasar, que ya vamos a poder encontrarle la solución, que ya vamos a poder hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido es que quería seguir destacando la manera en que yo leo estos trabajos. Delfina, en uno de sus comentarios sobre el tema, Delfina Arias, sobre el Zen, dice, en relación a todo esto que vengo diciendo, menciona de esta manera, dice, la disposición a escuchar. Y me detuve en la palabra disposición, ¿no? Es decir, quería subrayar que la palabra disposición tiene que ver con una posición, es decir, que uno se decide tomar una determinada posición respecto del acto de la escucha. Y que en esta posición
lo que me parece que también tenemos que destacar es que hay una posibilidad de establecer un ritmo, digamos, donde alguien puede decir y callar, y donde otro puede decir y callar. Y que este ritmo me aparecía también como importante de destacar en función de lo que trae Dani Corinfeld en su texto, cuando habla de las nuevas modalidades actuales de hablar, bajo algo así como la forma de la inundación, es decir, personas que para refutar, para convencer, para ganar un debate, hablan y no se detienen en ningún momento y la persona queda sin, o sea, citando montones de cosas que no se pueden corroborar y que cuando la persona quiere corroborar algo ya están en otra cosa, entonces en realidad la palabra perdió toda su función de una palabra que es capaz de permitirnos pensar, ¿no? Es decir, es simplemente un arma. Y que esto es algo que también aparece en los trabajos, digamos, ¿no? Yo fui recorriendo los distintos textos y aparece la dificultad en la mayor parte de los textos, lo que está sucediendo a nivel de los relatos, lo que está sucediendo a nivel de las palabras, la pérdida de sentido, el no encontrar la posibilidad de organizar sentidos compartidos, pero el sentido compartido se puede construir en la medida en que lo compartimos, en este ritmo donde vamos compartiendo la palabra. Si no, no hay sentido compartido, hay sentido impuesto, ¿no? Y hay otra forma de intentar generar y sostener la cultura. Y bueno, y si estoy diciendo esto, tengo que callarme un rato. Al contrario, un placer escucharte, Norma. Ahí hay varios comentarios saludándolas a las tres y, bueno, diciendo esto justamente del enorme placer de escucharlas. Hay dos preguntitas, si se las paso. Y bueno, ahí ustedes ven quién responde o si responden entre las tres. A ver, una dice, en varios trabajos suelen insistir en la idea de la transmisión como un gesto político, no solo pedagógico. ¿Cómo se resignifica este gesto en un país donde las instituciones educativas atraviesan tanto desgaste material como simbólico? Esa es una, y les leo la otra, después las repito en todo caso. También, bueno, esto que muchas veces se hacen la pregunta por lo común y en estos tiempos de fragmentación, ¿qué formas de lo común imaginan que todavía es posible sostener o reconstruir desde las escuelas? A mí me parece que está buenísima las dos preguntas y que el trabajo de Gaby es un trabajo magnífico y que toca de lleno esta cuestión sobre lo político, ¿no? Es decir, Gaby desarrolla de forma magistral, realmente, Gaby, precioso, de qué modo estamos viviendo el ataque, o sea, donde ella puede discriminar claramente que el ataque es precisamente a la posibilidad de llevar adelante una configuración de una política común, es decir, compartida, que de alguna manera tenga una intención de significar para todos o para el resto, digamos, ¿no? Así que contalo vos porque yo no lo cuento tan bien. No, no, me gusta que lo cuentes vos, Norma. Eh, no, igual no es que exactamente pueda responder a estas preguntas. Entiendo y comparto la preocupación que traen las dos preguntas. Eh, y como dice Norma, quizás son partes del mismo asunto, ¿no? La pregunta por la transmisión como gesto político y la pregunta por qué posibilidades quedan de sostenimiento de lo común.
Eh, yo formulé una hipótesis, digamos así, en este trabajo que publicamos en este libro, eh, que diría algo así como que estamos asistiendo a algo que yo llamé ahí, quizá abusivamente, la despedagogización de la educación contemporánea, y que esa despedagogización está hecha de dos lógicas. Una es algo que definí como abstencionismo pedagógico. Y el abstencionismo no es otra cosa que el retiro de una generación de la responsabilidad de legarle a los nuevos, a los que llegan al mundo, una herencia cultural común. Y este retiro y esta responsabilidad se traduce de muchas maneras, se refuerza con la idea de que ya está todo disponible a través de la pantalla para que cada uno vaya y busque lo que quiera, con lo cual ya no tengo responsabilidad de seleccionar qué parte de la herencia elijo para pasarle, con todos los efectos que esto trae en esto que Norma traía acá en su lectura tan exquisita sobre la constitución subjetiva, ¿no? Quiero decir que imaginemos que es posible que las nuevas generaciones se autoengendren buscando en uso de una especie de libre pensamiento que en una inversión inaudita de la operación pedagógica sería anterior a toda educación, primero estaría la libertad de pensamiento, se ocupen por sí mismos de buscar sus medios de orientación en el mundo, diría Stanislao. La verdad es que el resultado de eso lo estamos viendo. Cuando esa ficción se crea, el resultado es angustia, porque no se puede andar suelto en el aire. Entonces, la cuestión de lo común, yo cada vez lo estoy viendo más, cuando nos preguntamos, ¿es posible? La verdad es que quizá el punto de partida debiera ser, para decirnos, es que en cualquier condición es imprescindible para la constitución de lo humano, porque no somos por fuera de lo común. Y no No, hay algo así como una sociedad que resulta de la suma de individuos. La sociedad no es eso, lo colectivo no es eso. Entonces no nos queda más que en las condiciones que sean, con sí, las instituciones como sea que estén, pensar eh, en que alguna direccionalidad común para habitar este mundo con otros tenemos que poder compartir. Y para eso, quizá lo más audaz que yo digo en ese artículo es que para eso hace falta más pedagogía, no menos. Lo claro, más audaz digo para unos tiempos que son tiempos de antipedagogía, ¿no? claro. Claramente. Sí, sí, sí. Eh, y pienso también en que todas estas cosas que vinimos escribiendo hace un año y que publicamos en agosto y que Norma fue reponiendo, bueno, por qué caminos y con qué preocupaciones, todos los que escribimos ahí lo fuimos pensando, a pocos meses de andar se nos ponen arriba de la mesa asuntos que otra vez interpelan eso que intentamos agarrar en ese momento. Estoy pensando en educación estrictamente, en este pseudo ley, pseudo proyecto de ley que está circulando sobre la libertad de la enseñanza, que claramente es una forma de terminar de sistematizar el atentado contra lo común. Sí. No hay nada común. En el principio está el individuo y la familia, dicen ahí, y en el final también, ¿no? Y me parece que no nos queda otra que seguir pensándolo. Esto trato de decir. Mm, No podemos llegar al punto de decir, bueno, ya no es posible pensar lo común a la manera de un diagnóstico o a la manera de una conclusión que lamentemos. Yo diría más bien, no nos queda otra porque estamos en el borde de lo humano si renunciamos a eso, ¿no? sí, totalmente. Coincido completamente. Sí, una pequeña cosa, el artículo de Gaby
que aborda la cuestión del borde de la pedagogía, digamos, también. Por supuesto, dialoga con muchos capítulos del libro, pero me parece que en particular podríamos hacer acá una asociación con el capítulo de Flavia, ¿no? Pensando en, digamos, también en una idea de lo común, como de lo común posible, lo que implica, esto no es lo de Flavia, voy a ir a lo de Flavia en un minuto, pero como en una idea de lo común posible, que no es un común idealizado, no es un común de la homogeneidad, no es un común sin conflicto, ¿no? Pero es un común posible sí y solo sí en la medida en que no renunciemos a hacer algo que es lo propio del humano, que es apalabrar los cuerpos, ¿no? Es decir, Norma hablaba la cuestión del lugar de las palabras y si hay algo de lo que la educación se ocupa, y no estoy hablando solo de los aparatos escolares, digamos así, es de apalabrar los cuerpos. Y en ese común posible, Flavia recupera como, digamos, una cuestión que ella dio en llamar ahí, está en su texto, como de historias mínimas, ¿no? Y que también me hace acordar a las posiciones de Facundo Rodríguez Arcolía con los pequeños gestos, ¿no? Digamos, aquello que no forma parte de la idealización de lo totalizante, ni la ilusión de lo acabado, de lo terminado, de lo globalizado, ¿no? Pero que hace a que eso, de Ligny también hablaba, ¿no? Le moindre geste, es lo menos que se puede hacer. Es lo menos que uno puede hacer hacia otro si quiere que haya un otro. Y no es solamente una cosa hacia el otro, porque si no hay otro tampoco hay uno, como decir que uno también es el otro del otro, por decir de una manera medio así, en un juego de palabras, ¿no? Entonces creo que en situaciones muy penosas, en situación de muchos ataques, en medio de políticas de lo deshumano, dirían algunos, ¿no? Es decir, de borrar la semejanza de los otros, creo que cuenta muy particularmente nuestra disponibilidad, nuestra decisión y nuestra voluntad de una correspondencia en el sentido de responder, de imaginar a un destinatario con el cual hay una interacción que pasa, creo que pasa en la actualidad y por eso, por suerte, cuando pasa, uno puede decir que hay mil cosas que uno, y Flavia también insistía sobre esto, que uno puede decir sobre la escuela, pero finalmente por suerte hay escuela, ¿no? Es decir, por suerte hay ese lugar donde todavía el trabajo de apalabrar se lleva a cabo. Y creo que se trata de creo que se trata de pensar a lo que no queremos renunciar, ¿no? A lo irrenunciable. Mm. Eh, y lo irrenunciable para la condición humana está en los pequeños gestos, ¿no? Que empiezan apalabrando, ¿no? Ese don de palabra que es también don de la posibilidad de lazo. Y esto no quiere decir ningún mundo perfecto, ¿no? Simplemente quiere decir el trabajo político y psíquico de intentar vivir con otros, entre otros, para lo cual hace falta que haya otros, para lo cual hace falta que se piense y para lo cual hace falta, digamos, discutir cualquier intento de censura y cualquier intento de inculcar ignorancia donde tendría que haber exploración de saberes, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece súper importante lo que decías recordando el trabajo de Facundo, porque me parece que en el trabajo, para los que no lo leyeron, Facundo retoma una experiencia de un docente que cuando entra a la clase le tiran un sándwich por la cabeza. Y entonces el tipo agarra el sándwich y se lo pone, lo mira, ve lo que, abre lo que hay y se lo pone a comer. Y entonces Facundo lo que plantea es que ese es un gesto que habilita la posibilidad de establecer un lazo educativo. Yo lo diría un lazo educativo, le podemos poner cualquier otro nombre. Es decir, ese es un gesto, yo desde el psicoanálisis me acuerdo de la categoría de Lacan, construir un discurso sin palabras. Lacan tiene la categoría de discurso, que sería lo que hace lazo, lo que permite que haya lazo con el otro. El gesto de ese docente construye la posibilidad de que haya discurso, es decir, que haya un espacio discursivo entre él y el estudiante sin palabras, sin palabras.
donde además, o sea, porque Facundo parte de lo que va a trabajar es la función de reverie que ese gesto tiene, donde de alguna manera una pulsión hostil que él recibe la transforma en una pulsión amable. Es Ujú. decir, yo recibo algo para comer. No recibo una bala, no recibo un objeto que me tiraron para golpearme. Transforma el significado de lo que, de la recepción, de lo que está recibiendo. Bien, eso me parece que son los gestos mínimos que también me hiciste acordar, Graciela, el trabajo de Lorenz sobre la bondad, y la bondad como esos gestos mínimos que hace cualquiera, ¿no? Y que precisamente son los que sostienen el lazo. Bueno, justamente había una pregunta sobre esto que creo que quedó respondida. A ver, se las leo igual. Dice, ¿qué gestos cotidianos, aparentemente pequeños, creen que hoy pueden sostener la continuidad del acto educativo cuando todo parece forzarnos al desánimo? Cada cual encontrará cuál es el mínimo gesto con el que dice buen día, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, suerte que estamos, menos mal que nos encontramos, hoy vamos a compartir. Cada cual decidirá, me parece a mí, el gesto, Claro. porque no hay un único gesto, ni una No. única manera de concretarlo. Y, digamos, no sé, también la cuestión del gesto es una cuestión que se juega en el marco de un lazo. Es decir, Ujú. por supuesto, alguien tiene la responsabilidad, ¿no? de iniciar el diálogo, pero el diálogo exige también más de uno. No creo que Estanislao también hubiera coincidido con esto, digamos, ¿no? Que es Sí, hay un ejemplo lindo también en el trabajo de Débora Canton en el libro, también. Sí, ¿no? Donde es Sí, ese hermoso, diálogo que se inicia en la calle, genial. hermoso. eh, que también podemos invitar a leer, ¿no? En esta línea. Sí. Sí. Y Bueno, también hay... invitemos a leer a todos los artículos, porque en realidad yo creo que, a ver, yo no voy a copiarme de Norma, pero creo que este libro de verdad, está mal que yo lo diga, pero este libro de verdad van a encontrar muchas cosas quienes tengan ganas de leerlo, porque cada capítulo, desde una perspectiva muy jugada, ¿no? Habiendo tomado la libertad de responder a la invitación, cada uno ofrece una perspectiva que abre a más de un mundo, ¿no? Así que nada, y por mi parte yo los invito a Sí. leer. Yo. A mí hay otra cosa que me parece que quiero decir respecto de cuál sería el gesto a realizar, digamos. A mí me parece que hay uno que también insiste en casi todos los trabajos, que es no renunciar a relatar, a contar. Es decir, porque estamos asistiendo al fin de los relatos, pero ya no de los grandes relatos, como decían los filósofos hace 30 años atrás, sino a la dificultad de poder contar las cosas mínimas. Los chicos no hablan, no cuentan. Entonces, si hay algo que también sirve frente a las situaciones difíciles y demás, es contarlas, hacer un relato, contárselas a alguien y hablarlas con alguien. Si se puede hacer un trabajo, mejor todavía. Quería simplemente agregar, y después por ahí ya tenemos que ir cerrando, Laura y Armando, ustedes dirán, no, pero a propósito de lo que Gaby relataba, ¿no? Porque pensaba en la situación de, digamos, de orfandad en la que los nuevos quedan, no porque hayan muerto sus progenitores, ni sus engendradores, ¿no? Sino en la cuestión de que cuando se renuncia a la transmisión, lo que queda es una orfandad recíproca de los grandes y de los chicos, ¿no? Y pensaba que el tema de la afiliación es uno de los temas que Graciela Solera aborda cuando plantea también el modo en que uno se dispone, hablando de disponibilidad, como decía Norma, a dejarse alterar por la lectura de otros. ¿No? Es decir, en el sentido de uno leyendo a otros, Solera alude a algo así como autores que alteran.
¿no? Y quizás creo que una característica de este libro, no me animo a decir una virtud, ya sería como demasiado, pero una de las características de este libro es que algunos artículos no pueden leerse sin que uno quede un poco bien alterado, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Más que respondidas, me parece esas preguntas y esas inquietudes y lo que va sucediendo cuando las van escuchando, lo que va apareciendo. Ahí hay varios saludos y comentarios en Facebook, así que bueno, vamos a ir cerrando. Decirle nuevamente a la gente que si quieren volver a escuchar, a ver la presentación o aquellos que no han podido, va a estar en la página de Facebook durante unos días y si no, en el canal de YouTube de la editorial, para bueno, volver ahí a esta charla tan linda. Bueno, agradecidos, agradecida Graciela, Gabriela, Norma, Armando, un placer escucharlo, un placer esta charla. Así que si no tenemos más nada para decir, vamos cerrando y vamos despidiéndonos. Muchas Bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, Gracias. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Chau.